seguimos con nuestras entrevistas a personajes ilustres. En esta ocasión vamos a entrevistar a don José Joaquín Gallardo, un decano desde hace 24 años, decano del Colegio de Abogados de Sevilla. Y hoy pues yo creo que nos va a hablar de toda su trayectoria en este colegio, en este decanato, que ahora lo cede próximamente. Don José Joaquín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Parece que fue ayer, pero son 24 años y algunos días ya para entrar en la Cuaresma. Efectivamente, a punto de entrar en la Cuaresma, y en Cuaresma, mire, San Martín. A don José Joaquín le tocó un momento duro también entrar cuando fue delegado, en este caso decano del Colegio de Abogados. Además estaba en plena corrupción casi todo lo que había en Sevilla. Después le tocó la transición de la parte telemática, que los juzgados transigieron de la parte oficiosa de presentar todo a través de folios. Todo eso fue un proyecto realmente importante y ha traído como consecuencia mucha más agilidad en el colegio y el decanato, ¿no? Bueno, el colegio se ha transformado radicalmente, qué duda cabe en estos 24 años, como se ha transformado la vida toda, la vida social, la vida de Sevilla y la vida de la justicia, a pesar de todos los pesares. Pero el colegio es radicalmente distinto. Lo que habría sido tremendo es que nos hubiésemos mantenido anquilosados en aquel colegio de 1995 a cuyo decanato yo llegué. Bueno, ¿y de turnos de oficio qué sabemos? De los turnos de oficio sabemos que se continúa sin valorar en todo lo que merece. Sabemos que los políticos en toda España, no solo en Andalucía, continúan sin valorar ese servicio público fundamental en un Estado de Derecho que prestan los abogados muchas veces a costa de su propio bolsillo. Y esto sigue sin resolverse. La ciudadanía puede acceder en buena medida a los juzgados y tribunales, puede recibir tutela judicial efectiva, como la Constitución proclama, gracias a compañeras y compañeros que, actuando de oficio, llevan sus asuntos a sede judicial y defienden sus derechos e intereses. Es un servicio público fundamental, las 24 horas del día, los 365 días del año, y sin embargo, insisto, los poderes públicos no acaban de valorarlo en lo social y en lo económico como la justicia gratuita se merece. Una figura también un poco anglosajona, pero ya aplicada aquí al derecho en nuestra España querida, la intermediación. La mediación es un tema del que se está hablando mucho, se viene hablando mucho y últimamente mucho más aún, puesto que hay un anteproyecto, que probablemente quedará en eso, el anteproyecto del actual gobierno, con la que pretende potenciar la mediación como fórmula extrajudicial para evitar conflictos. Se suele decir erróneamente que la mediación no acaba de cuajar en la sociedad española porque los abogados tenemos intereses en contra de que funcione y sea efectiva la mediación como fórmula de solución de conflictos. Esto no es así. Los abogados resolvemos extrajudicialmente muchísimos conflictos cada día en nuestros despachos a través de conversaciones entre nosotros, entre compañeros, conversaciones confidenciales en las que procuramos acercar las posturas de nuestros clientes, en las que procuramos buscar puntos de encuentro para evitar el conflicto radicalizado ya, o radicado, mejor dicho, en sede judicial, o para poner punto final a ese conflicto cuando ya estamos ante los jueces y tribunales actuando. Los abogados resolvemos a diario muchísimos conflictos gracias a nuestras negociaciones entre compañeros. Que son estrategias de negociación. No son mediación en sentido propio, pero es una fórmula mucho más directa para resolver el conflicto, porque cuando los abogados hablamos y vemos que no hay posibilidad en ese concreto asunto de encontrar un punto de encuentro, entonces por muchos mediadores que usted introduzca entre las partes o que usted ponga al servicio de las partes, dificilísimamente se logrará una solución al problema. Creo que es más un problema también de carácter andaluz, de carácter español, que somos muy poco, nos mueve mucho más la ira y el odio en un momento determinado que la razón, ¿no? Sí, somos muy propensos, o especialmente propensos a decir hasta el final. Antes se decía hasta el Tribunal Supremo, ahora se dice hasta Estrasburgo. Bueno, mire usted, ahí los abogados
tenemos un papel importante y venimos desempeñándolo. Ahí los abogados procuramos llevar las pretensiones de nuestros clientes al cauce de la realidad y al cauce de la concordia. No es verdad que al abogado le interese tener pleito sobre pleito en un mismo asunto. Eso no es absolutamente cierto, ni muchísimo menos. Al abogado muchas veces le interesa, desde todas las perspectivas, poner punto final lo antes posible al conflicto, solucionarle al cliente el asunto que le preocupa y ocupa lo antes que sea posible, y si es factible, pues por ejemplo en sede penal, lo importante es procurar que se archive las actuaciones respecto de la persona acusada, por ejemplo, ¿no? Sin tener que padecer la pena de banquillo o sin tener que someterse al acto del juicio, que siempre es sumamente traumático. Los abogados queremos lo mejor para nuestros clientes, que no le quepa duda a nadie. Asignatura pendiente, la Ciudad de la Justicia. Madalena Álvarez tuvo su oportunidad en un momento determinado y decidió llevarse todo el caudal a Málaga. Se quedó Sevilla huérfana a través de esta ciudad tan importante y tan necesaria, porque lo que hay es muy pequeño, está todo desunido y no hay un control único, sino que están diferentes estadios, ¿no?, de trabajo, ¿no? Sí, y Madalena Álvarez, la primera consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, fue justamente la única que yo he conocido que verdaderamente apostó por un proyecto, aunque perdió en el debate político, como bien dices, con Madalena Álvarez, que en aquel momento se llevó absolutamente todo a su tierra natal, a Málaga, y allí están con su Ciudad de la Justicia, y aquí estamos 20 años después, hablando por hablar, que no más en este tema. La consejera Rosa Aguilar, la última, ha hecho también un esfuerzo, pero sin éxito. En definitiva, los sucesivos gobiernos del PSOE no han hecho absolutamente nada. Esa es la conclusión. Por una u otra razón no han hecho absolutamente nada y no hemos avanzado absolutamente nada en todo este tiempo. Estamos como al principio, pero peor. José Joaquín, me gustaría que nos explicara de una manera sencilla las funciones más importantes que hace el Colegio de Abogados y también el equipo, cómo lo está organizado, el organigrama. Bueno, el Colegio de Abogados es una corporación de derecho público, pero de base asociativa. Es decir, nuestros compañeros son la razón de ser de la institución en cuanto profesionales que ejercen la abogacía. Nosotros estamos al servicio de la ciudadanía, sirviendo a los abogados en el ejercicio del derecho de defensa de los ciudadanos. Por eso a mí me gusta decir, y creo que no estoy equivocado ni mucho menos, que el Colegio de Abogados es el punto de encuentro de la ciudad con el Estado de Derecho. Gracias a los abogados, los ciudadanos pueden reivindicar sus derechos y libertades, pueden acceder a la justicia, pueden reclamar justicia y pueden hacer valer sus derechos. Es básico y fundamental. Desde esa óptica y perspectiva, el colegio tiene como primera función velar por el ejercicio deontológicamente correcto de la profesión. Tiene también como función preservar la independencia de los abogados cuando están ejerciendo las funciones propias de la abogacía y actuar cuando es menester amparándolos frente a poderes públicos que en ocasiones tratan de perturbar esa independencia o tratan de confundir, por ejemplo, suele ser algo demasiado habitual por desgracia, tratan de confundir al abogado con su cliente, cuando el abogado no es más que la prolongación procesal del cliente, porque así lo quiere el propio Estado de Derecho. Estamos en un país excesivamente garantista, ¿no? Las garantías nunca son excesivas, querido amigo, querido Carlos. Nunca. Jamás, jamás. Yo lo que quiero son garantías, claro que sí, para los ciudadanos. Son miles de puertas abiertas, ¿no?, que quedan siempre, ¿no? No son miles de puertas, son miles de cautelas. Si quieres hablar de miles, pues miles de cautelas para evitar que se cometa la enorme injusticia de condenar a un inocente. Es que en el Estado de Derecho es fundamental la persona, como es natural. Toda la estructura del Estado está al servicio de la persona, la justicia al servicio de la persona, la ley, los abogados, todos al servicio de la persona. Y si no existe prueba que rompa la presunción de inocencia de una determinada persona, lo que procede en derechos humanos, si me apura, es absorber, claro. ¿Eso qué es? ¿Excesivo garantismo? No, eso es hacer las cosas como se han de hacer para evitar a toda costa que el Estado cometa la enorme barbaridad de condenar a quien es inocente. Y por desgracia,
en el funcionamiento diario de los juzgados y tribunales, naturalmente se nos cuelan condenas injustas, manifiestamente injustas, que a veces se logran reparar en instancias superiores o que a veces se quedan en el ser que las padece, privado de libertad, por ejemplo, a sabiendas de que él no cometió en absoluto el hecho delictivo por el que fue condenado. Es muy grave. Y la percepción que tiene la sociedad, don José Joaquín, en un momento determinado es que se comete un hurto, se comete un robo y la persona y está automáticamente en la calle al día siguiente con una persona que la han cogido con las manos en la masa. Me refiero a la percepción, no estoy hablando de la percepción. No estoy hablando de que estemos acertados ni mucho menos. Es la percepción, pero es errónea, de verdad. Yo tuve un cliente que me había hablado 1000 veces de eso mismo, de que se entra por una puerta y se sale por otra. Y un buen día detuvieron a su hijo, que era un estudiante, y en fin, lo detuvieron por una golfada y el juez estuvo a punto de enviarlo a prisión. Y él padeció conmigo en la antesala del juzgado de guardia la situación. Hubo habilidad, hubo sensatez al final y logré que lo que era una decisión prácticamente adoptada quedase sin efecto y nos pudiésemos llevar a su hijo con una fianza prestada sobre la marcha por este amigo mío, este cliente amigo. Desde luego, desde entonces, él no dice eso de que se entra por una puerta y se sale por otra. Esto no es así, de verdad. Lo que sucede es que hay hechos delictivos de ínfima importancia que no pueden conllevar la prisión preventiva. Es lógico y normal, porque son de pequeña importancia. Ahora, hechos disparatados donde un juez ponga en libertad a alguien por hechos graves y con indicios suficientes de criminalidad no se suelen producir. Yo creo que la justicia hay que verla desde lejos, pero también hay que acercarse y aproximarse. Cuando se está cerca de la justicia, les aseguro que a cualquier ciudadano le da miedo, le causa pavor, y cuando se está cerca de la justicia penal, la privación de libertad es algo que se palpa. Y solo procede, como es lógico, cuando con todas las garantías sea decidida por el juez de instrucción y revisada si es menester por las instancias superiores, por la audiencia provincial. Hoy se pasó del médico particular o del abogado particular a despachos multidisciplinares donde se conservan muchísimos tipos de derechos. Está el derecho social, está el derecho mercantil, el derecho penal, tenemos ya el derecho internacional, tenemos también la especialidad, por ejemplo, en el tema de patentes, marcas, tenemos el problema del saqueo en un momento determinado por los hackers dentro de las empresas. Todo eso ha cambiado en un mundo relativamente rápido, en menos de 5 o 6 años se ha habido que poner al día, ¿no? Ha cambiado el mundo y la sociedad. Por eso te decía que ha cambiado el colegio de abogados naturalmente, y la justicia. Hemos cambiado todos y nos hemos encontrado con un contexto en el que la especialización no es recomendable, es que es absolutamente imprescindible. Es absolutamente imposible poder saber de tantas y tantas ramas y de tantas y tantas modificaciones legales como se vienen produciendo tanto en el Parlamento Autonómico como en las ordenanzas municipales, como en la legislación del Estado o en la comunitaria, en la europea. En definitiva, y además cada día se nos exige mayor exactitud, como es natural, en el asesoramiento y una mayor efectividad en el desempeño de nuestra función profesional. El derecho se ha convertido en algo muchísimo más difícil de ejercer, muchísimo más difícil de aprender y ejercer que hace unos años, no cabe duda. Pero ahí la única solución factible es la que se está produciendo, de hecho, la especialización y el que existan despachos especializados en materias que solo esos despachos dominan y conocen. En esa especialización, el colegio se preocupa de dar formación al colectivo de sus abogados. Sí, tenemos muchísimas actividades formativas a lo largo del año. Y los compañeros pues buscan la especialización por la vía de los cursos que organiza el colegio y de otros cursos que se organizan por instituciones formativas, educativas, de formación continua, extraños al colegio. Pero lo que no existe en el derecho español es la especialización como tal.
Si ustedes me piden una lista de colegiados de Sevilla, de miembros de este colegio de Sevilla, especialistas en determinada materia, en protección de datos, por ejemplo, o en otra, ciberseguridad, no por ejemplo, no en ciberseguridad. No existen porque no pueden existir, porque el ordenamiento jurídico español no tiene regulada la especialización ni la manera de acreditarse como especialista, ni es competencia de los colegios de abogados tener por especialista a ninguno de sus miembros. Aquí todos somos especialistas en todo, que no deja de ser una situación de hecho de derecho que habría que modificar para adecuarla a la realidad. ¿El turno de oficio lo paga el gobierno regional o tiene una parte, aporta una parte el colegio? No, lo paga el gobierno autonómico, naturalmente, pero es verdad que una parte de los costes de prestación de ese turno de oficio lo soporta el propio colegio a costa de las cuotas de nuestros colegiados. El Servicio de Orientación Jurídica, que es una oficina burocrática muy amplia, muy compleja, con muchos empleados y con unos grandes costes anuales, esa oficina causa un gasto al colegio que no lo soporta en su integridad la Consejería de Justicia, sino que tenemos que soportar casi en la mitad de su importe los abogados con nuestras propias cuotas, lo que implica que se esté dando la paradoja de que quienes prestamos un servicio público fundamental por muy pocas pesetas, permítame que hable de pesetas, además de nuestros propios recursos económicos, los propios abogados tengamos que soportar parte de la oficina que gestiona esos servicios dentro del colegio, parte importante y sustancial en términos económicos. Médicos muy mal retribuidos que además tienen que de su bolsillo soportar el mantenimiento del centro hospitalario. Ese sería el símil. Ya, pero por ejemplo, en todas las comunidades no cobra igual el turno de oficio. No, las comunidades que tienen transferidas las competencias, que son muchas, pues cada una de ellas tiene una tarifa retributiva distinta, aunque la andaluza no está entre las peores ni entre las mejores, está en un nivel aceptable en el comparativo. Lo que sucede es que el comparativo es malo todo él, desde el principio hasta el final, desde los que más pagan a los que menos pagan. Eso por un lado. Por otro lado está el Ministerio de Justicia, que mantiene aún las competencias en determinados territorios, en unas cuantas provincias, fundamentalmente en las uniprovinciales. No, José Joaquín, no podemos saltarnos el tema del abogado de familia, la situación de la familia, lo cambiante que ha estado de una familia perfectamente estructurada, las familias prácticamente dispersadas, tanto en hombres como en mujeres, los hijos muchas veces con posible síndrome de emperador, porque en ese desfase le ocurren muchísimas cosas, no son capaces de soportar la separación de sus padres o no la entienden. Hay verdaderos problemas también en el mundo del hombre, no exclusivamente en el tema de la mujer, que está perfectamente definido y estructurado y que a renglón, nada más que ocurre cualquier cosa, la justicia, como no puede ser de otra forma, actúa de forma inminente, pero cuando resulta de que es un hombre, pues resulta que tiene que demostrar que es inocente antes de empezar, porque si no automáticamente está alejado, ¿no? Bueno, en el ámbito del derecho de familia, las estadísticas últimas evidencian que el número de asuntos que se acaban conveniando, o sea, resolviendo de manera con convenio regulador, así, por la voluntad de las partes, que el juez se limita a bendecir, ese número va creciendo afortunadamente en los últimos tiempos. Es buena noticia. Es buena noticia. Es buena noticia porque implica un alto grado o un mayor grado de concienciación de los esposos y de que en definitiva han de preservar a toda costa el interés superior del menor, que es el fundamental, y por encima del propio, ¿no? Las guerras abiertas y declaradas e interminables entre cónyuges tras una ruptura matrimonial, esa la padecen a diario los jueces, los tribunales, las abogadas, los abogados, pero desde luego ellos mismos. Es un tremendo error radicalizar la situación una vez que se ha producido la ruptura matrimonial. Pero bueno, al menos tenemos ese dato positivo de que parece que cada vez hay más número de acuerdos que de desacuerdo a la hora de regular el futuro de la relación matrimonial rota. Eso por un lado.
En cuanto al tema de la igualdad, es un tema conflictivo que suscita pasiones, pero que hay que verlo probablemente con tranquilidad de espíritu y en su justa dimensión. Cuando una mujer utiliza las armas que el Estado le proporciona para evitar ser víctima de violencia de género, cuando las utiliza de manera inadecuada, de manera maliciosa y de manera delictiva, en definitiva, el propio Estado reacciona también, y tenemos ejemplos que se publican en prensa, aunque otros muchos no se publiquen. Es decir, la mujer que miente y que cuenta una historia absolutamente falaz sobre un supuesto maltrato que nunca se produjo, esa mujer muchas veces también acaba siendo penalmente perseguida. Y esto hay que recordarlo porque es así. Y en cuanto a los hombres, pues claro, nada más lamentable que un hombre víctima de la falacia de quién ha sido su mujer o es su pareja, y que a consecuencia de eso sufre una detención que se prolonga durante horas hasta que luego finalmente la jueza o el juez experto en violencia de género acaba decretando su puesta en libertad, pero se queda el trauma. Yo confío en la justicia y el número de actuaciones que acaban archivadas es importante, porque los jueces naturalmente no pueden actuar más que desde la convicción fundada en pruebas de que ha existido maltrato verdadero y real. Yo confío en la justicia. Cuando se alzan las voces que reclaman igualdad, por desgracia, cada vez que pretendemos hacer un pronunciamiento en ese sentido, o al menos cada vez que yo lo he intentado, resulta que me he topado con una tragedia, con una noticia, con un crimen machista en portada esa misma mañana, claro, y así no se puede avanzar, así no se puede avanzar. Hay que ser razonable en este tema. No caben apasionamientos, hay que estar al lado de la justicia. Y si la justicia es estar al lado de la mujer, ¿a cuántas mujeres maltratadas conocemos? A muchas, a muchas, a muchas. Y hombres de vez en cuando también, pero de vez en cuando, las cosas son como son. Don Joaquín, hace unos 30 años había un periódico que se llamaba El Caso, y entonces aparecía una víctima en toda España, y era una conmoción. Yo creo que esto debe convenir, sobre todo en la situación actual, sobre todo en la medicina preventiva de abogados de familia, es que hay una falta de valores tremendo, una falta de respeto tremendo, y ante esa falta de valores todo no va con la razón, va con la violencia, ¿no? Con la fuerza. Por supuesto, por supuesto. Todos tenemos que ser pregoneros de paz, no cabe duda, y los abogados más aún. Y a mí me encantan las compañeras y los compañeros que tienen esto muy claro y que desde luego en cualquier tipo de conflicto propugnan la paz. La paz en las relaciones personales, la paz en las relaciones sociales, no cabe duda, pero para que esa paz sea posible es imprescindible que exista unos valores vivenciales y culturales que la propicien. Yo estoy totalmente de acuerdo con la pregunta que me haces y con su sentido. Sin valorar la paz en todo lo que vale, no podremos avanzar nunca en un mundo civilizado, en un mundo pacificado, ¿no? Los atropellos no pueden ir con nosotros ni van. Los hechos criminales nos repugnan. Hoy día se proclaman más, nos llegan más a través de los medios de comunicación, y algunos nos llegan incluso a angustiar vivencialmente por el seguimiento que hacen los medios de comunicación. Ese es otro tema, pero la maldad existe, el mal existe, qué duda cabe. Apostemos nosotros por el bien y por la paz. En estos 24 años que ha habido tantos cambios en la justicia, seguro que como decano y el colegio se ha tenido que ir adaptando a ellos y a desarrollar grandes proyectos que ya están en tu haber. ¿Qué te quedaría, algún proyecto que te hubiera gustado terminar o hacer? ¿O ya crees que has cumplido tu misión? No, nunca, nunca. Un colegio de abogados es siempre una obra inacabada, qué duda cabe. Claro, como inacabado es cualquier cosa en clave humana, ¿no? La vida sigue, la vida evoluciona cada día, y lo que ayer era una novedad, mañana habrá quedado antiguo, no cabe duda. Yo he hecho lo que he podido con la mejor buena voluntad, con la ayuda de mis compañeras y compañeros de Junta de Gobierno. Hemos trabajado en muchas líneas, hemos creado muchos turnos de oficio específicos para proteger no solo a las mujeres víctimas de violencia de género, que desde luego, también a los menores infractores, también a los menores que necesitan protección.
tenemos turnos de oficio de extranjería, tenemos turnos de oficio contra la trata de seres humanos, algo dantesco que es lo que hemos sido pioneros a nivel estatal, pero no nos vanagloriamos de eso. Nos duele en el alma que la trata de seres humanos sea lo que es y esté tan extendida como lo está, en la oscuridad de las salas de fiestas, de los chiringuitos de carretera y de la prostitución, que no es solo prostitución, sino que es mucho más todavía. Son mafias que limitan las libertades básicas de esos seres humanos. En fin, aquí hemos sido y seguirán siendo los compañeros que nos van a suceder en las funciones de Junta de Gobierno, que duda cabe, valedores de la justicia como valor fundamental. Y aquí nos ha indignado y se seguirán indignando mis sucesores con las barbaridades que cada día vemos en nuestro entorno, con las injusticias que cada día padecen los ciudadanos más vulnerables, y todos, pero especialmente los más vulnerables. Desde luego, en estos últimos días de mi mandato, miro hacia atrás, siento un vértigo, un cierto vértigo, que duda cabe, e incluso se me ocurren muchas cosas que hacer todavía. Es decir, esto no se ha agotado, lo que se ha agotado ya en mi mandato, porque así he querido y porque no he pensado que había llegado el momento de decir adiós a esta institución desde su órgano de mayor representatividad, que es el decanato, y decirle adiós a mis compañeros desde lo institucional, aunque ellos saben que en lo personal, naturalmente, a su compañero José Joaquín Gallardo lo van a seguir teniendo siempre a su disposición. Bueno, en la época aquella, como no fuese de otra forma, hubo unas relaciones magníficas a seguir manteniendo entre jueces, colegio de abogados y sobre todo fuerzas de orden público. Lo sé perfectamente porque he seguido la carrera del decano y lo hace de una forma muy fácil, o sea, no lo hace nunca desde la institución, lo hace simplemente a través como persona y representante, pero lo hace mucho más cercano, ¿no? ¿En qué ha cambiado también la relación de los jueces con el colegio y la relación también de las autoridades, en este caso las fuerzas de orden público? Bueno, la verdad es que han sido siempre unas relaciones magníficas institucionalmente hablando y, como bien dices, siempre se han fundamentado en un respeto mutuo, en una garantía personal, en un talante personal de comunicación y de claridad en la exposición. Cuando hemos tenido algún problema con algunos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues han bastado la llamada telefónica, ha bastado la buena sintonía personal para propiciar que se resuelva ese pequeño problema. Estamos en el mismo barco. Pero las relaciones personales, quiero decir, el talante personal juega. Influye mucho, sí. El mío sigue siendo el mismo que desde hace 24 años, pienso. Y en las demás instituciones he visto pasar a muchos sucesivos altos cargos, policiales y no policiales y judiciales, pero he tenido la suerte de llevarme muy bien con todos. Afortunadamente no he tenido roces con nadie. Es curioso, de los años 60-70 las orlas eran casi el 80% de abogados y afortunadamente ya a partir del 95-2000 casi predomina las mujeres en las orlas, ¿no? Tanto como en medicina como en derecho. En este colegio ahora mismo estamos ya en la paridad. O sea, prácticamente el 50% son compañeras y el otro 50 compañeros. Y yo los quiero tanto, lo mismo, exactamente igual a unas, aunque me gusten mucho porque son encantadoras, como a los otros, a los que también quiero, a pesar de que son feos. Sí, de todas maneras, tenemos una playa de gente brillantísima también, es decir, que lo mismo que han estado los grandes médicos y los grandes abogados y los grandes médicos en aquella época, yo qué sé, Sarapico, como ya está Jiménez, como podíamos estar los grandes, o los grandes abogados y demás, padres de la Constitución española, que sin ellos ahí estaba Galés, estaba muchísima gente que participaron. En la actualidad, pues yo creo que esa gente tan brillante también tiene un lugar, a pesar de su juventud, en esta casa. Sí, no cabe duda. Yo estoy muy orgulloso de nuestro colegio. Naturalmente, nuestro colegio es historia viva. Tenemos cerca de 3 siglos de historia. Bueno, a esta casa, en el listado histórico de esta casa, hay colegiados como Nicolás Salmerón, presidente de la República Española, que no firmó el visto a una pena de muerte y por eso dimitió días después de ser proclamado presidente de la Primera República, o como como Niceto Alcalá Zamora, o como Felipe González a nivel de presidente de gobierno, o a nivel autonómico Blas Infante,
y Manuel Clavero Arévalo. Uno ya historia, el otro afortunadamente entre nosotros, pero ambos fundamentales en la constitución de la autonomía andaluza. A nivel local, pues todos los alcaldes, políticos de toda índole, pero en lo estrictamente profesional, que es lo que me resulta más importante en este justo momento, en eso tenemos una pléyade de magníficas compañeras y compañeros. Hay alguna compañera y algún compañero con los que verdaderamente he vibrado al verle actuar profesionalmente, y he tenido que darle un abrazo emocionado con todo el cariño del mundo y con todo el orgullo, y se lo he dicho, con todo el orgullo de haber asistido a cómo has informado en este asunto, porque verdaderamente así es como hacemos grande nuestra profesión, así es como damos a valer la enorme función social que nos viene asignada, la de defender los derechos e intereses de nuestros conciudadanos, de nuestros clientes. Y hay muchas y muchos buenos compañeros en este momento en el foro sevillano. No puedo dar nombres, naturalmente, pero se me vienen a la cabeza muchísimos. Algunos muy conocidos, otros no tan conocidos, pero magníficos profesionales, gracias a Dios. Los dos alas del proyecto, dentro de decreto están los notarios por un lado y la procura por otro. Tengo mucha vista con María Ángeles Muñoz Serrano, la decana, compañera tuya Sí. también. Y la labor de ellos hay que reconocerla también, que son prácticamente vuestra infantería, ¿no? en el Sí, juzgado, somos ¿no? todos esenciales para que el Estado de Derecho funcione, para que la justicia se pueda realizar cada día. Somos todos absolutamente imprescindibles, desde los fedatarios públicos, de las amigas y amigos notarios, los procuradores, por supuesto, compañeros de vicisitudes diarias en las sedes judiciales, y todos los demás, los fiscales, los médicos forenses, los magistrados. La justicia la realizamos entre todos, y de verdad que cuando se visualiza actuaciones magníficas en cualquier asunto de algún abogado, de algún magistrado, de algún fiscal, pues todo es satisfacción para el que lo observa, porque de lo que se trata es de que la justicia funcione y funcione bien, y eso implica calidad en el servicio público judicial y acierto en la actuación de jueces, de fiscales y de abogados, que somos fundamentales, que sin nosotros no sería posible administrar justicia, que sin nosotros el valor superior justicia con mayúsculas sería inalcanzable de todas. ¿Cuántas y cuántas veces lo que aparentemente tiene color negro, cuando habla el letrado, cuando el letrado aporta las pruebas, cuando el letrado argumenta, comienza a cambiar de color y su tonalidad termina siendo otra muy distinta? Lo decide el juez, que ahí está, entre las partes, entre los acusadores y los defensores, entre los actores y los demandados. El juez, a él le corresponde decidir quién tiene la razón. Pero ¿cómo alguien sería capaz de imaginar un proceso penal o civil o de cualquier otro orden, un proceso judicial, sin abogadas y abogados que defendieran los intereses de las distintas partes? Sería absolutamente imposible. Somos imprescindibles. De todas maneras, está el juicio escrito y está el juicio oral, ¿no? Tenéis las dos partes que se compone cuando se va a impartir. Sigue predominando el escrito sobre el oral. No tenemos el anglosajón, no tenemos el americano, tenemos prácticamente mucho más. Depende de la jurisdicción. Sí, hay sí. jurisdicciones donde se hace por escrito, pero da igual, da exactamente igual, porque somos nosotros en los escritos quienes establecemos los límites de la discusión, los límites del debate procesal, los límites entre los que se ha de mover el juez a la hora de resolver ese asunto contencioso administrativo, por ejemplo, o civil, como es lógico, o laboral incluso. La función de los abogados es importantísima, y de ahí la responsabilidad personal que asumimos, porque de nosotros depende, primero, que se pueda administrar justicia sin nuestra intervención al resolver el conflicto o al sentenciar el asunto, que de nosotros depende en muy buena medida. Es curioso cómo va pasando el tiempo, y don Joaquín también tiene una norma, sobre todo en muchos artículos que he leído, cuando lo dice: la justicia es mucho más independiente de lo que creemos, ¿no? Ciertamente, ciertamente. La justicia es bastante más independiente de lo que a veces pensamos. Hay alguien que piensa que la justicia está politizada. Pues mire usted, la politización, si acaso, llegará a los más altos niveles para la designación de jueces y magistrados de determinados órganos superiores.
Si acaso ahí sí existe politización en la forma de designar a esos cargos, pero en el ejercicio de la función jurisdiccional el juez es absolutamente independiente, y lo mejor que tenemos es justamente una judicatura sin sospechas de parcialidad. Los abogados, cuando actuamos como árbitros, cuando actuamos en un arbitraje, yo lo he detectado como algún que otro compañero sospecha de la imparcialidad del compañero letrado, abogado, que está actuando de juez, en ese caso, de árbitro. Ahí hay una cierta sospecha siempre, que es parte del problema de que el arbitraje no acabe de imponerse. Sin embargo, cuando hablamos de jueces y tribunales, lo que sí detesto en los abogados es, respecto de algunos, las dudas y los miedos, porque lo consideramos que no están bien preparados técnicamente, pero lo que nunca he detectado de verdad es la sospecha de parcialidad, la sospecha de que vamos a tener un juicio ya predispuesto, ya predeterminado. No, los jueces son imparciales de verdad, y ese es un gran valor, la enorme mayoría de los jueces, y ese es un gran valor de la justicia española. Protección y defensa de los menores es un apartado también importantísimo dentro de la judicatura, porque es la parte, digamos, de eslabón de la cadena social más endeble, ¿no? La protección y defensa de los menores. Nosotros tenemos un turno específico de letrados que se ocupan de esa materia, porque verdaderamente es una materia importante en la que es menester también tener no ya solo la especialización técnica, sino también una vocación especial de servicio al menor. En materia de menores el principio es claro, luego es más difícil aplicarlo a determinados casos concretos. El principio es que siempre ha de tutelarse el interés superior del menor. El interés superior del menor quiere decir que ante ese interés superior que ha de definir el juez, cuando le corresponda ser quien decida, ante ese interés, pues cede el de los padres, cede el de los familiares, y han de ceder todos los demás intereses. Es una materia delicada, la materia de acogimiento, de adopción, de retirarle la patria potestad a los padres, es un tema que a mí siempre me ha producido verdadero escalofrío. Comprendo que hay muchas situaciones dramáticas en las que eso es lo que interesa al menor y hay que actuar, pero da muchísima pena ver cómo los padres pues acuden a mí, por ejemplo, como decano del Colegio de Abogados, a llorarme, o cómo me cuentan historias muy duras en lo personal, muy duras en lo humano. Ante la pléyade de preguntas de Carlos y mía, sobre todo de Carlos, le ha pasado a revista, yo creo que por casi todo. A todos. Si te falta algo, tienes el momento para decir algo que se te ocurra a ti, que a nosotros no se nos haya ocurrido preguntarte. Nos quedaba preguntarte cómo se ve desde el Colegio de Abogados, a nivel nacional, no digamos ya ni siquiera local, el derecho de la injusticia social. Ese es el gran reto y el gran elemento, que son de los desfavorecidos, de los que tienen hambre y sed de justicia porque nunca les llega, y de los que se tienen que aguantar en la vida como les ha tocado porque el destino eligió ese gen y ese cromosoma y tener un hijo en esas circunstancias. Eso lo vemos desde este Colegio de Abogados, como lo ve cualquier persona que tenga sensibilidad y sentido de la justicia, en derechos fundamentales, en derechos básicos del ser humano. Lo vemos como un reto permanente en el que no cabe arrojar la toalla y donde es absolutamente imprescindible hacer todo lo que esté en nuestra mano. Hay que reivindicar de los políticos que adopten medidas efectivas y eficaces, que no jueguen a la demagogia con dramas humanos como los que visualizamos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, cada día, y que sin embargo pues nos acostumbramos ya a que en la oficina bancaria pues estén los indigentes durmiendo, y hay que ayudarles a que sean libres, pero libres desde la dignidad básica. Ahí hay que poner en valor la enorme labor que realizan tantos y tantos voluntarios de instituciones vinculadas con la Iglesia y no vinculadas con la Iglesia, voluntarios que auxilian a esas personas, pero que, claro, están suplantando una función que le correspondería desempeñar a las administraciones, a los poderes públicos.
hace falta invertir en justicia social, qué duda cabe. Y aquí seguimos discutiendo, los políticos siguen hablando, los políticos a los que elegimos nosotros siguen comentando y peleándose y montando esas pequeñas representaciones teatrales que ya nos cansan y aburren y que nos dan pena a muchos ciudadanos, pero nadie se ocupa de la verdadera justicia social, que es la que me pregonaron a mí desde chico en el colegio de los hermanos maristas, y la que me ha acompañado en toda mi vida, a mí y a todos nosotros, ¿no? A cualquiera que se sienta especialmente sensible hacia los demás. Por eso agradecer al que ha sido decano hasta hace unos días del Colegio de Abogados de Sevilla, don José Joaquín Gallardo. Después nosotros no hemos querido hacer una entrevista, sino que nos explicase cosas que son la sociedad que nos demandan, porque hoy hay mucho periodista estrella. El periodista simplemente es como el procurador, lleva los papeles para que hable el abogado, no tenemos que ser patrimonio de nada. Y le agradecemos primero su forma después de 2 docenas de años de aquí de decano, 24 años, y además elegido casi por el 50% cada vez que se ha hecho la repetición, y que ahora todavía se marcha joven porque entiende de que no hemos terminado, debe haber relevos, porque los relevos son importantes, siempre la sangre nueva, ideas nuevas, y porque uno piensa que nunca se acaba todo lo que ha empezado, porque deben terminar lo otro, la última es de otro siempre, ¿no? Por supuesto, el futuro está siempre por escribir. Yo auguro un buen futuro a este Colegio de Abogados de Sevilla, qué duda cabe, el que se merecen los sevillanos y los abogados sevillanos, ¿no? Y me voy pues con sensaciones muy contrarias. Y yo creo que nunca se va, ¿no? ¿Qué? No se va. Yo creo que no va a estar en el sitio, pero sí va a estar, ¿no? Sí, pero tengo la sensación como de que... cofrades, no se va a uno de los mandados No. que debe ser para mayor, ¿eh? Concluyo un periodo importante en mi historia personal, que duda cabe, pero que ha sido muy satisfactorio. Ha sido todo un honor poder procurar servir a los míos, que es lo que he hecho desde esta casa. Y procurar servir también a quienes desde la sociedad sevillana se han acercado aquí con algún tipo de problema o de petición. Procurar servir ha sido mi lema y mi única preocupación, pero en clave egoísta, porque es que la satisfacción la produce el intento de servir a los demás. Eso es lo que produce satisfacción personal al final de un mandato como este de 24 años, ¿no? Por eso, don Joaquín, muchas gracias a usted, a su junta directiva, la que ha estado apoyando en todo momento, a su secretaría, a su tesorero, a todos los que han colaborado en estos 24 años, que han sido muchos y cambiantes a lo largo del tiempo. Gracias a vosotros los periodistas, porque durante estos 24 años primero habéis dado una lección de adaptación a los tiempos impresionante. No tiene parangón la prensa de tribunales de estos días, la que hoy disfrutamos en términos informativos, con la de hace 24 años, que era el caso, claro, como bien recordaba, prácticamente el caso, aquel periódico histórico. Esto ha cambiado muchísimo y para bien. Gracias además también por las muchísimas atenciones que desde los medios de comunicación habéis tenido siempre, y todos los medios de comunicación, con esta casa y con mi humilde persona. Le quedo enormemente agradecido a los periodistas.